¿Qué tal? Estamos nada menos que con el doctor Clemente Zúñiga, que es el actual director general del Hospital General de Tijuana. Y decíamos, le decía yo que es una gran oportunidad de entrar en contacto con una realidad que a veces perdemos de vista, doctor, que es la realidad de la frontera. Somos tan diferentes cada estado de la República, pero creo que Baja California Norte, Tijuana, Mexicali en particular, tendrán retos muy especiales. ¿Qué me puede decir de su experiencia en Tijuana? Así es. Pues, en la geriatría, por supuesto. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Betty. La verdad gracias. es que es un honor estar aquí con ustedes. Sí, la frontera implica una situación muy sui generis en nuestro país. Yo llegué a Tijuana, yo soy de Tijuana, pero después de haber estudiado aquí en el extranjero, regresé en 1999 y regresé al Hospital General. Ahí empezamos la consulta de geriatría. En ese entonces, mucha gente, muchos médicos no sabían de qué se trataba. Ajá. En el 2006 empezamos ya un servicio de geriatría como tal y actualmente es el único hospital en el noroeste del país que tiene una unidad de cuidados geriátricos agudos. Creo que se ha avanzado mucho en este sentido, trabajando con adultos mayores, también con características muy especiales prácticamente de todo el país. La frontera tiene sus cualidades buenas y malas en cuanto al adulto mayor. Sí. Muchos de los jóvenes que llegan a la frontera y la cruzan tratando de buscar una mejor calidad de vida. Tratan de traerse a sus padres, que están muy arraigados en los pueblos del centro de México, y se los llevan a Tijuana. Muchas veces ellos ya migraron y bueno, ven en Tijuana un lugar donde los pueden tener más de cerca. Ajá. Desafortunadamente, muchas veces estos adultos mayores terminan estando, digamos, abandonados hasta cierto punto, y muchos de ellos viviendo en soledad, en condiciones precarias, inclusive económicamente. Y eso es lo que nosotros enfrentamos todos los días en la atención de ellos, ¿no? Esto hace que tengamos que desarrollar estrategias también muy específicas para ellos, para poder llegar a darles atención y poder darles una mejor calidad de vida en esos años tan importantes que son para ellos, ¿no? Claro, pero con una particularidad, desarraigados. Ahora sí que no soy de aquí, ni soy de allá, y no tengo hogar tampoco, diría la canción. Que eso les hace notablemente más vulnerables. Definitivamente. Digo, lo que la población puede pensar es que, bueno, pues seguramente se van a deprimir, y es cierto. Pero no nada más eso, sino que va a influir en las enfermedades que desarrollan y cómo las manejamos, porque estamos manejando gente que a veces no tiene un cuidador como tal, o los cuidadores que tienen son amistades que les hacen el favor, etcétera. Y bueno, en el manejo del adulto mayor el cuidador es muy importante. Entonces, son personas con las que estamos tratando de desarrollar programas para llegar directamente a ellos, que sean programas mucho más amigables para ellos y que les dé o les comience a dar, a pesar de la edad, una sensación de arraigo en nuestra ciudad, para que también ellos puedan pasar esa crisis de haber migrado hacia Tijuana. Obviamente tenemos también la gente que es de ahí y que ahí ha crecido y ahí ha envejecido y que tiene también sus problemas de salud que tenemos que abordar. Generalmente ellos tienden a estar un poco más acobijados por la misma comunidad, y con ellos no vemos estas situaciones, ¿no?, que te mencionaba antes. No tan dramáticamente. Así es. Porque a veces también los olvida. Claro, ¿no? claro. ¿Qué se tiene que hacer para gozar de los servicios de tu hospital? Iba a decir ser mexicano, pero no es cierto, porque también a los hermanos de otros países les damos atención. En realidad nosotros atendemos principalmente a la población que no tiene alguna derechohabiencia, ¿no? Seguro Social, ISSSTE, etcétera. Por eso es Hospital General. Exacto. Entonces nosotros vemos a toda la población, pero si se acerca a una persona que tiene derechohabiencia, de todas maneras le damos la atención y luego tratamos de canalizarlo a la institución que debe encargarse de su atención médica. Curiosamente, en el área de la geriatría vemos muchas personas que tienen derechohabiencia en otras instituciones y que por las cualidades que tenemos en nuestro servicio, terminamos nosotros siendo quienes los atendemos. Ahora te iba a preguntar de esa unidad geriátrica especializada, digamos. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué tienes ahí en ese hospital? Bueno, para empezar, tenemos ya
afortunadamente y gracias a las gestiones de la actual administración de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California, tenemos 5 geriatras ya involucrados en la unidad. Es una unidad 5 geriatras solo para ti, solo para la unidad. Ah, muy exacto, bien. solo Ajá. para la unidad. En esta unidad estamos desarrollando programas y tenemos proyectos para la atención, sobre todo del adulto mayor frágil, del adulto mayor más vulnerable. Sí. Estamos desarrollando, obviamente, investigación que nos permita conocer nuestra realidad y de ahí partir para ver qué programas son los que necesitamos implementar. Y estamos también teniendo una comunicación, y lo vamos a hacer todavía de manera más intensa, con el primer nivel de atención en Tijuana, con los centros de salud, para que la atención ahí para el adulto mayor también mejore y tengamos una comunicación directa y la referencia al segundo nivel de atención también se dé de manera mucho más fluida. ¿De qué se enferman las personas mayores en esa zona? Curiosamente, se enferman de lo que ya sabemos que se van a enfermar. A ver. Tenemos pacientes con diabetes, con hipertensión, con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia renal. Tenemos pacientes, obviamente, con depresión. Tenemos pacientes con deterioro cognitivo. Se enferman de lo que sabemos que se van a enfermar, pero las manifestaciones de esta enfermedad son diferentes en el adulto mayor. O sea, una descompensación de la diabetes en una persona joven, pues a lo mejor trae mucha sed, mucha hambre, estar orinando muy frecuentemente, trae un deterioro rápido que la persona inmediatamente se siente mal y acude al médico. ¿En la persona mayor? En el adulto mayor no. El adulto mayor a lo mejor de repente empieza a dejar de comer, al revés, no toma tantos líquidos, se desorienta, empieza a desarrollar un estado confusional. Y obviamente esto puede ser muy inespecífico y no saber exactamente qué está pasando. Sí. Por eso la recomendación de que ante el mínimo cambio que uno vea con su familiar o con su persona, cuando se tiene más de 70 años de edad sobre todo, es acudir al médico y que ese médico esté capacitado para poder hacer un diagnóstico diferencial adecuado en la persona que se presenta con manifestaciones atípicas de una enfermedad que a lo mejor es muy conocida, pero que como se presenta diferente no diagnosticamos. Exactamente. Y cuando hablabas de esos migrantes desarraigados, abandonados, voluntaria o involuntariamente, decías que esas emociones se traducen en enfermedades. Claro. ¿Cambian? Claro. ¿Qué es lo que les pasa? Claro. ¿Cómo llegan? Para empezar, es gente que tal vez empieza a despreocuparse por sí mismo. Empieza a abandonar el tratamiento, tal vez no es tan importante, el mismo estado anímico interfiere. Una persona que de por sí no se mueve mucho, no sale, no tiene mucho contacto social, de repente empieza a tener menos, nadie se da cuenta hasta que ya es algo muy delicado y alguien va a su casa y toca y a ver qué pasó. Tenemos, por ejemplo, pacientes que se han caído y 2 o 3 días después es que sabemos y llegan al hospital. Entonces son cosas importantes que tenemos que considerar. También hay que considerar la diferencia cultural, lo que una palabra puede significar en el norte de México significa otra cosa completamente diferente en el sur, o hay palabras que en otros países. Exacto, y que no sabemos, entonces tenemos también que aprender un poquito a inclusive interpretar. Tenemos una gran comunidad, haciendo un paréntesis, de haitianos, por ejemplo, y entonces ahora también el lenguaje, el idioma termina siendo una barrera, ¿no? Entonces todo eso lo tenemos que sobrepasar. Hasta criol vas a aprender, así doctor. Así es. Ahora, ¿qué aprende? ¿Qué le deja, tratando de ver el lado positivo, el aprendizaje, qué deja la experiencia de una pandemia como el COVID en el área donde tú estás? Bueno, el Hospital General Tijuana se convirtió en hospital COVID en la pandemia. Quiere decir que nada más atendimos COVID. No hicimos otra cosa más que atender COVID durante 2 años. Esto nos enseñó mucho. Viendo el lado positivo, aprendimos muchísimo. No nada más de la atención del adulto mayor o del adulto joven o del niño con este tipo de problemas, sino en hacer una reingeniería del hospital ahora que se abrió a todo. Otra vez. El tratar de dejar a un lado los vicios que traíamos antes de la pandemia, empezar de cero. Muchas veces decimos, ojalá y pudiera empezar de cero. Bueno, esta fue una oportunidad para hacerlo. Ha sido muy difícil. Llevamos 1 año. Ha costado trabajo, pero aún así, de un hospital inclusive estructuralmente deshecho que nos dejó la pandemia, nos hemos reinventado, afortunadamente con gran apoyo de la Secretaría de Salud del Estado. Hemos traído el hospital otra vez a florecer como debe ser. Nos ha enseñado también a que las cosas las podemos hacer
de una manera práctica, nos ha enseñado a que no todo tiene que ser en el sitio, que podemos hacer muchas cosas a distancia. Y bueno, a final de cuentas nos ha enseñado a sobrevivir, a eso nos ha enseñado. Claro. ¿Y cuáles son los retos que tú contemplas de manera inmediata en tu hospital, en tu estado? Los principales retos es seguir reconstruyéndonos, incrementar nuestra capacidad de dar apoyo a la población, en el área de la geriatría crecer, innovar, programas que sabemos que funcionan en otros países, poderlos traer a nuestro país, adecuarlos a nuestra realidad y, ¿por qué no, enseñarle al resto de los hospitales generales del país y de América Latina cómo podemos hacer la atención del adulto mayor más eficiente? Tu especialidad en la persona mayor, la geriatría, ¿qué fue lo determinante para que la escogieras como especialidad? Esa pregunta me la han hecho varias veces y creo que lo más importante cuando yo estaba en medicina interna es ver a una persona de 80 años de edad llegar caminando al servicio de urgencias por una neumonía y salir una semana después sin la neumonía, curado de la neumonía, pero en una silla de ruedas sin poder caminar. Eso fue lo que me dijo, algo no estamos haciendo bien, y fue un detonante para que yo hiciera geriatría. Claro. ¿Y esto, de qué manera estás aportando tú a tu hospital? Bueno, primero creando el servicio. Sé que eres el director, sé que muy bien que eres el director general, pero hay más allá de, allá de un título, ¿no? No, sí, claro. Yo creo que, aparte del servicio, el legado principal que estoy tratando de dejar es la educación. Eso es. Enseñarle a otros médicos, ya sea a ser geriatras o a otras especialidades, a geriatrizarse, a tomar en cuenta las diferencias del adulto mayor en el desempeño de su propia especialidad, sea la ginecología, anestesiología, cirugía, la que sea. Pero dentro de su propia especialidad, que tomen en cuenta al adulto mayor como una persona que va a tener características diferentes y por lo tanto necesidades diferentes. ¿Algo más que quieras decir? Nada más agradecerles a ustedes, decirles que lo que hacen ustedes es fundamental. Yo soy, como les decía, un fan de su programa. Muchas gracias. La educación y el enseñar a la población en general, la difusión de este tipo de situaciones es muy importante para nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Gracias, Clemente, muchísimas gracias. Terminamos con esta conversación.